Muy buenos días, gusto saludarlos, jueves 2 de octubre. Un gusto saludarlos a todos. Ya veo que nos saludan desde varias partes de la República Mexicana. Sé que hay gente que está en Estados Unidos. Ahorita nos saludaba gente que también está en Italia. Entonces es un honor poder que la palabra de Dios se expanda por los diferentes lugares, pero principalmente que se expanda en nuestros corazones. Para saludos a todos los que se conectan y lo van a ver en grabación. Así que nosotros contentos venimos de una semana. Estuvimos la semana pasada en Guatemala. Estuvimos en un congreso profético, en un congreso profético de 3 días con un taller profético en la iglesia de los pastores, de nuestros pastores, los pastores Alfonso y Sofía Bocache. Fuimos un grupo de 30 líderes de la iglesia Aliento de Vida, fuimos para allá y bueno, estar en la presencia de Dios, ustedes saben que es maravilloso, pero estar en lo sobrenatural de Dios es algo que expande tu mente, expande tu fe y te lleva a niveles de fe, de saber que Dios está haciendo algo diferente en tu vida. Y hablaban mucho sobre este tema del propósito, de encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Así que antes de empezar, yo te pido que tú estés hablando con Dios y que te vaya dirigiendo a tu propósito. A veces el propósito que uno tiene es ayudar al necesitado, no solamente en el servicio que hacemos todos de forma con amor a las personas, pero hay gente que tiene un llamado en ayudar a la gente de la calle, hay gente que tiene un llamado evangelístico, hay gente que tiene un llamado de maestro, hay gente que tiene un llamado de ir por las personas que están en las adicciones. Y bueno, hay diferentes tipos de llamados, hay muchos llamados profético y demás. Entonces, fue un taller que nos dimensionaba a esto, ¿no? A ir encontrando y pidiéndole a Dios que nos vaya direccionando y hablando sobre nuestro propósito, porque decía algo que a mí me llamó la atención. Una profeta, la profeta Cintia Araya, decía que si tú no estás parado en tu propósito, tú vas a andar cansado y vas a andar en despropósito, y que esto te desgastaba. Y la pastora Sofía Bocache decía que un día estuvo en un movimiento de mujeres en otro país, creo que no me acuerdo si era Ecuador o Perú, fuera de su país, que es Guatemala. Y en Guatemala tenían un evento. Ellos tenían un evento en esas mismas fechas, y cuando estaba ya en un tiempo de oración que Dios le decía, tú tienes que estar en tu casa. Y ella en esos días se sentía cansada. Obviamente se vio la victoria de Dios, obviamente se vio lo que Dios utilizó a través de la palabra, porque Dios así lo hace. Pero a mí se me hizo esto bien poderoso cuando lo compartió, porque dice, aún yo sirviendo para Dios en otro lugar, no estaba parada sobre el lugar donde Dios me quería. Entonces, yo pido a Dios que nos revele y que te revele el propósito, a dónde estás llamado a estar, para que tú camines en ese propósito. Y yo, desde que llegué, te voy a ser bien honesto, llegué a Inmunotech, yo sentí cómo era un llamado de Dios para mi vida, porque yo me di cuenta cómo las cosas se alineaban, y ahí fue donde conocí del Señor. Y me ha tocado aún hablar de la palabra de Dios como lo hago acá, pero me ha tocado hablar con la palabra con personas que estoy compartiéndoles de Inmunotech por la necesidad que les veo, y al revés, personas que están en el ministerio o en la iglesia, o que los conozco por los caminos de Dios, veo que traen una necesidad económica. Entonces yo veo ahí cómo Dios une esos propósitos y te acerca a ellos. Hoy es el episodio número 70 y el tema se llama Confiadamente. Y yo no sé tú, pero yo me he encontrado en muchas veces y muchas situaciones con esta pregunta que hoy yo te quiero hacer. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a lugares sonriendo, contentos, felices, pero sabes que en el fondo estamos viviendo batallas que nadie puede ver? ¿Cuántas veces llegamos nosotros con una sonrisa? Y yo te voy a contar algo rápido, y no te pido que me respondas acá, pero te voy a contar que
pues tú sabes, cuando ya estás en una vida de casado, de entrada, desde el noviazgo, hay roces con esa pareja que puede ser tu esposo, tu esposa. Pues el matrimonio, la cercanía, obviamente la cercanía, aún trae roces, porque son dos mundos diferentes, venimos de familias diferentes, con creencias, con costumbres, con valores, con muchas cosas que a veces se van alineando y en ese alineamiento de formas de vivir hay roces, ¿no? Y bueno, pues yo con Azul yo les he contado de algunas, pero me acuerdo una vez que nos peleamos y me acuerdo que fue un sábado en la madrugada y el domingo, día de iglesia, yo estaba, la palabra es, estaba emberrinchado. Yo dije, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir y me quedé acostado y dije que se vaya ella y ya si le preguntan a ver qué le contesta, ¿no? Ese fue mi berrinche, ese fue mi enojo. Entonces me acuerdo que en ese fin de semana teníamos visita de los pastores. Alfonso vivía a Bocache, Guatemala, y yo dije, no voy a ir en domingo. Y me acuerdo que el pastor el domingo, muy rara vez, creo que esa fue la única o ha sido la única vez que en domingo en la mañana me marca. Y ese domingo que yo estaba enojado, me marca en la mañana y me dice, Emanuel, me gustaría que me hicieras un favor, que pasaras a recoger a unos pastores que vienen de Saltillo, el pastor Edgar y su esposa, que pasaran tú y Azul a recogerlos y los llevaran a la iglesia. Y yo le dije, está bien, pastor, no le dije nada y voy. Y ya sabes, ¿no? Cuando estás enojado con la pareja en el camino de ida, sin hablarnos, sin voltearnos a ver, sí, con música, con alabanzas, pero sin hablarnos, llegamos con los pastores, se suben y todo cambió. ¿Cómo están? Nos dicen y nosotros súper bien. Y pues ya sabes, ¿no? Esto yo sé que lo hacen automático y el otro día yo hablaba con unas personas sobre estos temas y algo que decíamos es que sí, cierto, es que qué pereza estarle explicando a todo lo que estás viviendo, ¿no? Pero bueno, a veces lo hacemos ya aún de forma automática, entonces nos preguntan cómo está y nosotros súper bien, adiós, gracias, muy bien, y bueno, la conversación se dio, ¿no? Y cómo están ustedes y la sonrisa y bla, bla, y como que no había pasado absolutamente nada. Y la realidad de las cosas es que muchas veces andamos así. Y yo recuerdo que cuando llego a la iglesia y voy caminando, bajando las escaleras, porque nuestra iglesia es en un cine que antiguamente era un cine, o sea, es hacia abajo. Entonces voy bajando las escaleras y hay una mujer que tiene el don de profecía, que yo no tengo mucha comunicación con ella, o he tenido mucha comunicación con ella, pero en ese momento iba bajando y me agarra la mano y me dice, Manuel, Dios me dice que lo que están viviendo, Dios los va a sacar de ahí. Y para mí eso fue sobrenatural porque nadie, absolutamente más que Dios, sabían lo que estábamos viviendo. Y yo eso declaro para tu vida, que lo que puedas estar viviendo de batallas, yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te lo va a quitar, que Dios te lo va a quitar. Todas las batallas que estés viviendo, todos los desafíos que estén viviendo, yo declaro en el nombre de Jesús para tu vida que Dios lo va a quitar, porque a mí me lo quitó y no quiere decir que no volvamos a discutir o a tener roces sobre lo mismo, no quiere decir eso. Quiere decir que yo he visto hecha la palabra de Dios en mi vida, como creo que muchos de acá lo hemos visto, como Dios en momentos difíciles, situaciones, desafíos, Él quita eso. ¿Qué fue lo que yo hice después de que me dieron esa palabra? Te voy a confesar. Yo bajé y era un tiempo de adoración. Para los que son nuevos en la palabra, era un tiempo, empieza el servicio en la iglesia con alabanzas, con música, que en la alabanza hay porciones de la palabra de Dios que se cantan. Yo empezó en la iglesia la alabanza y yo ahí me hinqué, porque yo acababa de vivir 5 minutos antes algo súper sobrenatural, pues, o sea, algo fuera de lo común. Entonces yo ahí llego y me postro, me humillo ante Dios y llorando, llorando yo le dije a Dios, Señor, le dije que lo que ayer se habló, porque tú sabes que cuando hay roces, hay palabras fuertes,
Hay cosas que se dicen que nos herimos como parejas, como personas, en el liderazgo, en los negocios. A veces cuando nos enojamos hay roces, padres con hijos, hijos con padres. O sea, siempre a veces decimos palabras hirientes y son peligrosamente agresivas. Entonces yo llego ahí y hubo cosas que nos dijimos que yo le pedí a Dios y le dije, Señor, que lo que me dijo y me hirió y lo que yo dije se ha borrado de nosotros, se ha quitado. Y te prometo y te doy testimonio que muchas cosas de las que nos dijimos, el Señor nos las borró de ese momento. Entonces, yo sé que hay cosas que estamos viviendo, hay cosas, batallas que estamos viviendo que nadie las ve, pero nosotros a veces andamos con esto. Al que le tienes que decir tus batallas, si no lo has hecho, es decírselas confiadamente a Dios. Por eso el tema se llama confiadamente a Dios. Y lamentablemente el ser humano somos expertos a veces en las máscaras, pero a Dios no le tenemos que poner una máscara o alguien que pueda orar por ti. A mí me ha tocado conocer parte de personas que están acá, que me han compartido y les agradezco que me han abierto su corazón y me han compartido batallas y yo las he puesto junto con mi esposa, las hemos puesto en oración, hemos orado por vidas de ustedes. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos porque a veces fíjate, a veces esta máscara que nos ponemos, aún mismo se la ponemos a Dios. Este es el detalle y este es el tema. A veces con Dios no se la exponemos como la estamos viviendo. Y es volverla a exponer, es decírsela a Dios, decirle, Señor, yo no puedo solo, no estoy bien, estoy viviendo esto, me siento de esta manera. Porque todos, absolutamente todos tenemos áreas en nuestra vida. Puede ser nuestra familia, pueden ser las finanzas, pueden ser las tentaciones, puede ser la fe, donde no estamos tan fuerte como aparentamos. A veces las personas que físicamente o por fuera nos podemos ver más fuertes, somos muy débiles por dentro. Y eso en Cristo es perfecto. Eso en Cristo es espectacular. Que ante Cristo nos mostremos débiles. Aún mismo la palabra dice que Él se fortalece en nuestras debilidades. Y eso es algo importante. Entonces, fíjate, Dios nos pide que nos acerquemos a Él no de forma perfecta, sino que lleguemos confiados a Él. Porque a veces uno no se acerca pensando que nos acercamos de forma perfecta. Y yo el otro día me habló un juvenil de mi iglesia que no había tenido lo había saludado 2, 3 veces y no había platicado más de 5 minutos con él, pero Dios le puso que me marcara. Y entonces me marca, estando en Guatemala, y le dije, regresando a Guadalajara, porque tenemos todo el día ocupado, hablamos. No voy a contar qué me habló, pero estaba viviendo desafíos él en su vida personal, con sus amistades, con su familia y todo. Y me comentaba que lo habían llamado a servir a un encuentro de prejuveniles. Entonces yo le comenté del llamado que nosotros tuvimos en esta estructura que tiene nuestra iglesia de doces. Le comenté que el llamado que nos hicieron nuestros pastores fue en el momento que estábamos más mal en nuestra iglesia. Andamos viajando un montón, no estábamos cerca de la iglesia, andamos aún fríos nosotros espiritualmente, te lo tengo que decir. Y me acuerdo que había un congreso en Guatemala, aproximadamente, no me acuerdo, más de 5 años ya de eso. Y nosotros, cuando nos invitan, nosotros dijimos, no, sabes que no, pero la verdad era porque estábamos fríos espiritualmente, o sea, no queríamos ir. Y bueno, pues nuestros pastores nos dijeron, vamos, y apenas habían llamado a unos y íbamos a ser los segundos, no sabíamos de eso. Pero el punto, para no hacerte el cuento largo, fue que estando allá nos invitan a cenar y nos hacen el llamado. Y la pregunta que mi esposa y yo le hicimos a nuestros pastores fue, ¿están seguros de esto? O sea, cuando uno se siente menos espiritual, cuando uno se siente menos digno de acercarse a Dios, es cuando más deberíamos de acercarnos a Dios. Es cuando más deberíamos de correr a Él. Porque a veces uno dice,
llevo, no sé, voy a decir algo, llevo una semana sin pecar, llevo una semana sin meter juicio a alguien, sin murmurar, sin caer en una adicción, sin gritar, no sé, llevo una semana, ya es tiempo de acercarme. Y ojo, lo digo porque lo he escuchado. Porque he escuchado personas que dicen, es que hace 2 días o hace un día le pedí perdón a Dios porque me había equivocado y me volví a equivocar hoy. Le digo, no importa, vuélvete a acercar hoy. Porque una de las promesas que Dios nos da es esto, es no acercarnos a Él en la perfección. En Él nos perfeccionamos, en Él, no para acercarnos a Él, es dentro de Él. Cuando Él está en nosotros es cuando empezamos a perfeccionarnos, pero no nos pide llegar confiados a Él. Ahora, en la palabra hay un versículo que ahorita te lo voy a leer, que habla de acercarnos confiadamente a Él, al trono de la gracia. Si alguien viera nuestro termómetro espiritual, ¿qué es lo que revelaría el termómetro de nosotros hacia la persona? ¿Confianza en tus fuerzas, en tu trabajo, en tu dinero o confianza en Dios? Esto yo quiero que sí te lo preguntes y sí te lo contestes tú en lo personal. Si alguien viera tu confianza, yo me he cachado en mi vida que yo he tenido confianza, más confianza en mi trabajo y en mi dinero que aún a veces en Dios. Te lo tengo que decir. Y Dios me ha ido trabajando y regulando en eso. Porque yo recuerdo que cuando no tenía dinero, antes de hacer Inmunotech, yo recuerdo cómo no tenía confianza. No era una persona que decía, venga, vamos para adelante, Dios tiene lo mejor. No, la realidad no. Cuando conozco de Dios, pues, de hecho, cuando llego a Inmunotech, te lo tengo que confesar, cuando llego a Inmunotech y genero estos primeros cheques de 8,000 pesos, $400, $2,000, aproximadamente en la recalificación de plata como de 4,500 dólares, genero el cheque y luego mi cheque se fue a $2,500 en este ajuste de diamante y yo de verdad estaba cuando no ganaba ni un peso. Yo en ese proceso que se ajustaba, mi confianza estaba en el dinero. O sea, yo ahí todavía no tenía una relación fuerte con Dios. Estaba la confianza en mi dinero, en mi trabajo, en mi esfuerzo, en mi esto, en lo otro, en que si hacía, si bajaba el cheque me desesperaba, entraba la ansiedad, si una persona dejaba de trabajar me entraba ansiedad. O sea, mi confianza literal estaba en lo que yo estaba haciendo. Conozco de Dios, esta es la realidad. Conozco de Dios, pongo mi confianza en Él y no importa lo que pasara fuera de mí, mi confianza estaba en que Dios me estaba levantando. Mi confianza estaba en que Dios tenía el control de mi negocio. Mi confianza estaba en que Dios era mi proveedor. Literal, el dinero que llegaba a mi vida era porque era el dinero que yo estaba capacitado para poder soportarlo. Y empieza Dios a hacer un proceso de raíz y empieza mi negocio a crecer porque cambió la posición del dinero y lo empezó a ponerlo abajo porque yo tenía un problema en eso. El dinero lo ponía arriba, literal. Si tú te vas a investigar, el dinero tiene un espíritu que se llama mamón, así se llama. Y eso yo lo aprendí y yo me ha tocado predicar sobre eso. Cuando nosotros idolatramos al dinero, estamos idolatrando al Dios Mamón, que es un espíritu, pues. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza, le voy a quitar nombre dinero para que lo entiendas más. Cuando ponemos la confianza en el espíritu de Mamón, lo único que hace es que entramos en un nivel de ansiedad de gobierno que nos gobierna y de verdad nos lleva a catástrofes. Dios sabe porque hay muchas veces y muchas ocasiones que Dios habla de dinero y de economía y de finanzas en la Biblia. Dios sabe lo importante que es, pero por algo siempre lo hace ver que lo más importante es Él y Él es el proveedor. Por eso en la palabra nos habla de mayordomía, que es el saber el manejo de muchas cosas, pero especialmente también la mayordomía sobre el dinero. Y cierro este paréntesis con esto. Fíjate, Él es el proveedor, dueño de todo, proveedor.
lo que nos toca a nosotros es ser mayordomos, saber manejar lo que Dios nos da, dones y talentos, saber manejar lo que nos da como familia, tener mayordomía. Ojo, nadie creció aprendiendo a ser un mayordomo. Eso se le pide a Dios que nos capacite. Señor, enséñame a ser un buen mayordomo de tus finanzas. Que Él dirija. Que es tiempo de invertir, invertir. Es tiempo de guardar, guardar. Es tiempo de ofrendar, ofrendar. Es tiempo, Él va poniendo en el corazón. Y de verdad, es muy puntual. Entonces, es estar atentos a esto. Estar atentos a lo que Dios va haciendo. Entonces, nosotros tenemos que tener la confianza en Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que nos acerquemos a Él. ¿Cómo es la forma que nos vamos a acercar? Primero, con humildad. ¿Qué es lo que nos detiene? Nos detiene bastante. Primero, el qué dirán. A veces nos detiene el qué va a decir, o nos detiene la soberbia de que no necesitamos acercarnos cuando a veces pasas por procesos o desafíos. Nosotros creemos no necesitarlo, o a veces heridas que podemos tener de cosas que nos han pasado, donde nosotros creemos que Dios no nos ha respondido o no nos está respondiendo. Cuando nosotros vivimos alguna herida y creemos que no nos está respondiendo Dios, a veces ya no volvemos a acercarnos como nos acercábamos antes. Y ahí hoy Dios nos dice a todos que nos acerquemos a Él confiadamente. Y así dice la palabra de Dios, así dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Acerquémonos es un acto de humildad, es un acto de rendición, es un acto de decir, es una acción, vaya, es un acto de decir: me voy a acercar. ¿Cuándo te deberías de acercar? Todos los días, y sería lo ideal a todo momento. Confiadamente, porque no estás acercándote al trono del juicio. No estás acercándote al trono del juicio, te estás acercando al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Es el favor inmerecido. Nosotros deberíamos de recibir por el pecado, por mentir, solamente por eso, la paga del pecado es la muerte. Eso tú lo lees en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, caminó de forma perfecta, fue tentado por todo, pero no cayó en ningún pecado, en ninguno. Y en esa cruz del Calvario fue crucificado y murió y resucitó ahí en ese momento. Y ahí el otro día leyendo mi Biblia, en uno de los anotaciones de este hombre que escribió esta Biblia, decía: donde nos paramos los creyentes es en esta parte de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que leyéramos no tuviera poder. Pero en la resurrección, ahí es donde nuestra fe se hace firme. Y entonces ahí es donde viene, cuando viene este tema de la resurrección, viene la gracia. Estamos en un tiempo de gracia donde tenemos este favor del perdón, de esta gracia, de esta vida eterna, sin merecerla. Porque cuando alguien está en la postura de que es que yo me la merezco, es que yo soy bueno, estás desechando la cruz. La cruz no sirvió de nada con este pensamiento. Y yo lo llegué a tener, este pensamiento en donde desechaba la cruz. Pero después fui entendiendo y Dios me fue llevando más profundo a las escrituras y fue entendiendo que para valorar la cruz, lo que Él hizo, yo tengo que valorar la gracia. Yo tengo que agarrarme la gracia, o sea, tengo que mostrarme que soy un hombre pecador, que soy un hombre deshecho, que soy un hombre que necesito la gracia. Cuando yo entro a veces a lugares, a eventos, yo le digo a Dios dentro de mí: Señor, yo soy aquí el más pecador y soy el que más necesito de tu gracia y tu favor. ¿Por qué? Porque yo entendí la necesidad de la gracia que necesitas. Y fíjate esto: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A mí esto en el antiguo hablar del oportuno socorro es no antes ni después, en el momento que lo necesitas.
Tú entras a la presencia de Dios y en ese mismo momento encuentras el oportuno socorro. Oportuno. Ojo, Dios no nos obliga a acercarnos. Él es todo un caballero. Él nunca nos va a obligar. Nunca. Las circunstancias te van orillando. Y él siempre está ahí para hablarte y aventar estas cuerdas de amor para que solos nos acerquemos a Él. Cuando nosotros nos acercamos al trono, no debería de ser para esperar algo de Él, o sea, que seamos bendecidos, aunque está bien si lo hemos hecho o si lo haces, sino lo ideal sería para esperarlo a Él. Cuando nos acercamos al trono, no es para buscar sus manos únicamente, porque a veces entramos solamente para buscar la bendición de Él. Y bueno, Jesús, mucha gente en el Sermón del Monte se acercó a Él porque sabía que iba a haber comida, pero de lo que no sabían era que iba a haber también alimento espiritual. Tú te acercas en Dios, por lo general, las primeras veces que nos acercamos es cuando tenemos grandes desafíos, un desafío fuerte de salud, una persona en terapia intensiva, una crisis económica, una posible separación, casi firma de divorcio. O sea, nos acercamos a Él y nos acercamos para que se destruya eso, para que se sane la persona, para que nos dé una oportunidad. Pero yo te invito a levantar más la mirada de las manos cuando te acerques y busca su rostro y encuentra ahí su gracia y su misericordia en su rostro, en su mirada profunda de amor, porque su esencia es amor. Como todo lo que hace lo hace por amor. Porque pasa que cuando estamos esperando algo de Él y no lo recibimos, en el momento vamos a vivir frustrados. Y muchos hemos vivido y hemos pasado temporadas de frustración porque estamos esperando su respuesta y no nos la da. Y yo te tengo que decir algo, aunque no te dé la respuesta, Él está contigo y conmigo. Aunque no nos haga la respuesta que nosotros queremos, tú tienes que estar confiado en el trono de la gracia, que Él está obrando, que Él está ahí. En Isaías 30. Perdón, se fue la señal. Se fue, le puse en silencio, ¿ah? Sí, perdón. Vuelvo a leer otra vez el versículo, porque no sé si ahí se me quedaron. Denme un segundo. Dice así: pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él siempre nos está esperando. Él está ansioso por mostrarles, fíjate cómo dice aquí, por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos los que esperan en Él. Lo que hace rato te decía, dichosos los que esperamos en Él. Él está ansioso, ansioso por esperarnos, por mostrarnos su amor. Él está siempre, 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 siempre nos está esperando. Ahora, ¿qué necesitamos para volver a Él? Humildad. Y déjame contarte esta historia que está en la palabra, que es una parábola que Jesús comparte, que muchos de ustedes la hemos escuchado. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 15, del versículo del 11 al 21. Es esta famosa historia del hijo pródigo. Y te la voy a leer, vamos a leer Biblia. Te la voy a leer porque me encanta cómo esto de la confianza se manifiesta en esta parábola. Dice así: también dijo un hombre, tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, dice, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí hay varias cosas que Dios me ha hablado sobre esta área de acercarnos confiadamente a Él. Una de las cosas que te lo he venido diciendo, y si te ha costado trabajo, yo pido a Dios que ponga esa humildad para reconocer en lo que tú te has equivocado. Porque es muy fácil reconocer lo que el otro se ha equivocado. Pero para acercarnos en esta relación, Dios contigo, tú con Dios, tú tienes que reconocer lo que tú te has equivocado. Porque a veces entramos sin reconocer. No te preocupes si algún día entras, porque yo he entrado así, sin reconocer lo que me he equivocado. He reentrado aún en la presencia de Dios molesto, pues. Y Dios muy amorosamente se ha encargado de hacerme ver en qué me he equivocado. Entonces, hay que tener humildad para acercarnos. Este hombre, este joven, este hijo, dice que volvió en sí. La palabra de Dios dice que Él vuelve en sí. Entonces quiere decir que Él y que nosotros tenemos muchos momentos de nuestra vida que estamos fuera de sí, que estamos pensando solamente en la carne, en nuestros anhelos, en nuestras necesidades, que estamos pensando solamente en nosotros mismos. Dice que cuando Él vuelve en sí es cuando reconoce. Y yo creo que es esta presencia de Dios y el Espíritu Santo que nos hace y que te hace volver en sí. Y que ahorita recuerdes las cosas si estás pasando por un desafío en que tú te has equivocado. Dice que Él se levanta porque la palabra aún dice que la fe sin obras es una fe muerta. O sea, podemos creer que Dios puede hacer algo, pero tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que caminar. Este hijo dice que primero vuelve en sí, o sea, de estar fuera de sí, vuelve en sí. Recuerda y reconoce cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le dice todo lo que va a hacer. Él se levanta, dice la palabra de Dios, que se levanta y va a su padre. O sea, tiene una acción. Familia, si hay algo que está pasando en tu vida y Dios ahora te lo está revelando o ya te lo ha revelado, levántate y ve hacia eso en esta gracia y en este favor que Dios va a poner contra ti sin esperar nada a cambio, porque él decía, él no esperaba lo que el padre iba a hacer. Él no esperaba que el padre iba a ponerle anillo, que iba a matar un animal, que iba a haber fiesta. Él no esperaba eso. Él decía, allá hay comida. ¿Qué crees? En ese desafío, en esa situación, hay pan. Y el pan es un sinónimo de alimento espiritual. En la multiplicación de los panes. Cuando tú entras y confías en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer,
tú vas a encontrar aún más crecimiento y alimento espiritual para tu vida. Dice que hubo un beneficio cuando él se acerca a su padre. Dice, sacar el mejor vestido, vestirle, poner anillo en su mano, calzado en sus pies, traed becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y es revivido. Se había perdido, es hallado. Esto mismo sucede cuando nos acercamos por primera vez en Cristo. Cuando en primera vez hacemos esta oración de fe y andamos muertos en pecado, andamos perdidos, y cuando nos acercamos a Él confiadamente al trono de la gracia, cuando rendimos nuestra voluntad por querer hacer la voluntad de Él, dice que Él hace una fiesta en el cielo. Dice que comienzan a regocijarse. Yo creo que en el cielo cada vez que nos acercamos hay un regocijo por nuestra vida, por esta oveja que se pierde y regresamos. Así estábamos nosotros. Revivimos. Hubo una resurrección cuando Jesús resucita. Nosotros resucitamos en Él. Y toda nuestra antigua naturaleza queda atrás cuando nosotros resucitamos en Cristo. Ahora déjame hablarte de algo que aprendí, y de hecho lo aprendí de aquí de Betty Pelayo, se lo platicó Azul una vez, y es sobre antiguas costumbres, y luego lo investigué y es esto, es real, lo preguntamos si es real. Hay una costumbre judía que se llama Kesasá, que es cuando un hijo de Israel malgasta la herencia entre los gentiles. Esto era una deshonra que era muy grave para la familia y el pueblo. Era una deshonra. Imagínate, este hijo lo que hace es pedirle, el hijo menor le pide una herencia, le pide la herencia, su parte de la herencia, y se la gasta. ¿Cuándo es cuando se entrega la herencia? Cuando ya alguien ya se murió. En pocas palabras, este hijo estaba matándolo en vida. O sea, le estaba diciendo, no me importas, yo quiero tu dinero, yo quiero tu beneficio. Y esta costumbre judía que se llama Kesasá, había una ceremonia pública que hacían los ancianos en el pueblo, que lo que hacían era romper una vasija de barro delante de él. Cuando había esta deshonra, agarraban la vasija, la tiraban al suelo, rompían esta vasija, y lo que esta ceremonia pública de rechazo, así se nombraba, lo que hacía es que decía que ese hombre, o sea, el hijo menor, era cortado del pueblo. Era un ritual de vergüenza. Imagínate nosotros, pues, todo lo que hemos hecho. ¿Cuántas vasijas ya se hubieran roto para ser desechados? Por eso la gracia es tan importante. Si viviéramos bajo la ley, bajo este tipo de costumbres de la ley, nosotros ya hubiéramos deshonrado, ya hemos hecho cosas que han deshonrado. Fíjate, y ahora, esto era una costumbre, había una ley, y esto lo encuentras, no te lo voy a mostrar, pero lo encuentras en Deuteronomio para que lo busques y lo veas y lo leas. Deuteronomio 21, del 18 al 21, habla esto. Dice que si tú tienes un hijo desobediente y rebelde, que no haga caso de lo que dicen sus padres, lo llevaban al tribunal de ancianos y le decían esto los papás: nuestro hijo es desobediente y rebelde, no nos obedece, en nada es un pervertido y borracho. Entonces los hombres de la ciudad agarran una piedra y lo van a matar a pedradas. O sea, creo que todos, a ver, aquí sí les voy a pedir que me levanten la mano. Creo que todos en algún momento de nuestra infancia hemos sido desobedientes, ¿va? A ver, creo que todos hemos sido desobedientes en algún momento, hemos sido rebeldes, gracias, todos. O sea, quiero que veas la magnitud de esto, gracias por compartir. Creo que veas la magnitud, porque en la ley de antes, esto a mí de verdad
me conmueve bastante porque me habla del amor de Dios para ti y para mí. De verdad me mueve bastante porque fíjate que pues todos ya estaremos muertos, pues. O sea, si viviéramos en la ley, yo solamente así me acuerdo de una vez que mi mamá ya estaba grande, estaba en la universidad y le dije, mamá, me voy a ir a Vallarta. Y me dijo, no. Ah, pues ¿qué crees? Agarré y me fui. Le dije, no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando. O sea, de verdad, pasé una etapa de rebeldía. Y yo digo, fíjate, o sea, pensar en la ley. Porque a veces nosotros andamos con piedras en la mano juzgando gente, fíjate. A veces somos demasiados legalistas en nuestras acciones religiosos. Yo no sé cómo le quiero decir, pero a veces somos tan duros y andamos con una piedra en la mano juzgando gente. Y no necesitamos matar físicamente, con las palabras matamos a la gente. Y a mí se me hace tan fuerte como bajo la ley, bajo estas cosas, porque yo fui, te lo tengo que decir, yo tuve momentos de perversión en mi vida, de borracho, alcohol, me alcoholicé, o sea, hice muchas cosas, la verdad, viví una vida desenfrenada, a Dios gracias nunca entré en las drogas, pero viví una vida desenfrenada, que el otro día hablando con este joven que te digo, no sé si tenga 18 19 años, yo le decía, Dios nos cuida, Dios nos cuidó, Dios nos salvó, porque yo recuerdo mi vida y me sacó de un montón, accidentes, choques. Una vez estuve a punto de ir a una fiesta a vender drogas de una persona que ya ni la veo ni nada, pero en su momento, pues ya ves que en las amistades ahí te dicen para que ganes dinero y traes necesidad y Dios me salvó porque al día siguiente salen las noticias de esa fiesta que agarraron un montón de gente vendiendo drogas. Y yo dije, de verdad, Dios me lo recordó cuando me acerqué. Yo hubiera estado en la cárcel. O sea, por querer ganar dinero de una forma fácil. Yo veo esto, veo la ley, veo estos rituales. Imagínate que tus papás te presenten frente a alguien para que te maten, pues. O sea, porque era una ley y las leyes se cumplían. Y dice, a mí me encanta cómo la palabra de Dios dice que el papá cuando ve al hijo pródigo regresar, por eso yo creo que es de las más conocidas esta parábola, dice cómo el papá se levanta, bueno, que él se levanta y viene a él, y dice que cuando el padre lo ve de lejos, el papá corre, fue movido a misericordia, porque a mí esto me refleja a nuestro Padre que está en el cielo, que es el mismo papá tuyo y el mío, que dice que se levantas, obviamente Jesús no está movido a misericordia, es la misericordia andando pues. Dice que corre y se le echa sobre su cuello y sabes, yo he tenido muchos encuentros así con Dios. Yo he tenido muchos encuentros en donde corro a los pies de Cristo y yo siento como me abraza, como me besa, como me dice, no te preocupes. No te preocupes por esto, no importa que te hayas equivocado muchas veces. No te preocupes si estás en un tema de divorcio. No te preocupes porque Azul y yo lo hemos dicho en momentos de peleas, sin pensarlo. A mí me llegó a decir aquí en este lugar, leyendo la Biblia, después de una discusión, me iba a decir, no te preocupes, yo los voy a sacar adelante. Y basta una palabra de Dios para sostener tu vida, una palabra de Dios. No lo que tengas, no quién eres, no qué rango tengas, no, absolutamente nada. Basta una palabra de Dios para sostenerte, una sola. Que leas, por eso nosotros les decimos tanto, lean la Biblia, lean la palabra, porque en la palabra de Dios
vas a encontrártelo a Él. Ahí es donde Él te habla. Ahí es donde tienes la profecía perfecta que no tiene equivocación. Si necesitas, grábate esto, una palabra de Dios bastará para soportar tu vida. Así como le dijo al centurión, una palabra de Dios bastará para sanar mi alma, ¿no? Creo yo, si no ya le cambié. Pero una palabra de Dios basta absolutamente para soportar. Y me encanta cómo esta escena refleja tanto a Dios, cómo Él corre, cómo Él va hacia los brazos del hijo perdido, la hija perdida que somos nosotros. Y algo de la historia que me encanta para ir terminando es que en aquel entonces, a lo mejor ya lo sabías, pero si no, te lo voy a decir, los hombres de dignidad, como el padre de este hijo, no corrían. Ellos no corrían en público, porque esto era visto como humillante. Y obviamente en la cultura judía, él no podía levantarse la túnica, por eso es la túnica iba hasta abajo, pues, tiene su razón de ser. Y él para correr debió de haber levantado la túnica y hacer algo vergonzoso por su hijo. Yo no sé si esto no te asemeja a lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús le hicieron lo más vergonzoso, pero él lo aceptó. Hizo lo más vergonzoso y humillante por nosotros, por la vida tuya y por la vida mía. Emanuel, ¿qué es lo más vergonzoso por lo que pasó? Le arrancaron las vestiduras, le escupieron, le pusieron una corona siendo rey, pero no una corona de diamantes ni de oro, sino una corona de espinas que le penetró su frente. Lo crucificaron al lado de unos ladrones. Imagínate esto. Al lado de unos ladrones lo crucificaron, siendo él caminó perfecto. Se fue clavado, fue perforado. Bueno, aún no le querían ni dar lugar de sepultura. Y entre más, ¿eh? O sea, se humilló, no le importó nada. Se burlaron, no le importó nada. Pero ¿qué crees? Corrió por ti y por mí. Corrió, fíjate, corrió a esa cruz por ti y por mí. Corrió a la muerte por ti y por mí. Y el diablo, Satanás, creyó que con la muerte había vencido. Y lo que Satanás no sabía, porque él no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, que la muerte nos daba la victoria, porque venía la resurrección. Y hay un versículo en la Biblia que habla, que me hace mucho la parte de la relación que tiene esto con lo que le pasó al primer mártir, que es Esteban. En la palabra en Hechos 7 dice así, 55 al 56 dice, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, él estaba lleno del Espíritu Santo, dice que él voltea al cielo y vio a Dios en todo su poder, vio a Dios antes de morir. Aquí fue un momento antes de morir. Fíjate, a mí me encanta esto. Al lado derecho de Dios estaba Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? De pie. Entonces Esteban dijo, ve el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar del trono. Fíjate cómo lo repite Esteban. Ve a Jesús de pie, pero después dice, él después lo dice, se los dice a ellos y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Veo también Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar del trono. Para todos los que hemos leído la Biblia, por lo general, o hemos
rezado el Padre Nuestro, leído el Padre Nuestro, decimos que Él está sentado a la derecha del Padre, sentado. Pero aquí Esteban lo menciona que está de pie. Y aquí, cuando yo escuché esto, me revolucionó porque es el hijo pródigo junto a Esteban, te relaciona lo que Dios decía en la palabra de Dios que te leí hace rato, que decía que Él está ansioso por mostrarnos su amor. ¿Te acuerdas que te lo dije? Él está ansioso por mostrarnos su amor en Isaías. Él los espera y tiene compasión y está ansioso por mostrarnos su amor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Te voy a juntar estas tres. El padre estaba, imagínate, de pie porque sabía que iban a apedrear a Esteban por defender su fe. Entonces estaba de pie, yo me imagino, como en estos festivales donde hemos sido como padres o en estos momentos que hemos visto a nuestros hijos o hijas hacer algo y estamos de pie aplaudiendo. Así estaba el padre con Esteban, estaba de pie esperando y yo quiero creer que estaba diciéndole, acá te estoy esperando, vas a estar conmigo, vas a estar en el cielo, vas a estar en la vida eterna, como el padre con el hijo pródigo también estaba de pie y fue corriendo a su encuentro, como de la misma manera el Padre está esperándonos con nosotros y la palabra lo confirma en Isaías. Dice la palabra de Dios que Él está ansioso por mostrarnos su amor. Aquí dice, Él está ansioso por mostrarnos su amor. Y esto a mí me llena el corazón. A mí me llena porque saber que tengo un papá ansioso, pero no es esa ansiedad por la que tú y yo hemos pasado. Esta ansiedad que se vuelve en desesperación. Puedes calcular que es esta ansiedad de amor llena de Jesús, una ansiedad perfecta. Fíjate cómo cambia la palabra la ansiedad. Una ansiedad perfecta en Cristo, por mostrarnos su amor. Él anhela que tú corras a los pies de Cristo. Él anhela que tú le entregues tu vida completa a Cristo. Él anhela que tú te humilles a Él. Él anhela, Él está ansioso porque Él lo que quiere hacer es derramar el amor a tu vida. Él quiere demostrarnos el amor completamente. Él quiere demostrar y llenarte de amor totalmente. Él no quiere que batalles. Él no quiere que sufras. Él no quiere que pases dolor. Él está demostrando su amor aún dentro de las pruebas. Él está siempre demostrando su amor porque Él está ansioso. Lo único que tenemos que hacer es en humildad acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Eso nos corresponde a nosotros. Pero Él está, yo quiero creer como con Esteban aplaudiendo, yo me lo imagino porque yo así soy, ¿no? Como aplaudiendo emocionado, como diciendo, aquí estoy, acércate, yo quiero abrazarte, yo quiero demostrar tu amor. Y pues claro, el enemigo no quiere que nos acerquemos, pero ahí es donde tú tienes que correr confiadamente a acercarte a ese trono de la gracia. Así que pido a Dios que esta palabra traiga revelación a ti, pido a Dios que esta palabra quite toda barrera que se haya levantado entre tú y Cristo, entre tú y Dios, entre tú y el Padre. Derribamos en el nombre de Jesús toda barrera, todo pensamiento que nos haya separado de Cristo, toda herida, Señor, que aún nos haya separado de Cristo, toda frustración de que creemos que no nos respondió en el tiempo y en el momento y la manera adecuada. Señor, yo quito toda mentira del enemigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y pido, Padre, pido en el nombre de Jesús que podamos tener ese acto de humildad y de amor de podernos acercar confiadamente, Señor. Que tú no nos vas a juzgar, que tú no nos estás contando ni los pecados, ni los problemas, ni las situaciones, y mucho menos te cansas de que nos acercamos a pedirte o hablar sobre las mismas cosas, porque tú eres un Padre ansioso por mostrarnos tu amor. Tú eres un Padre que tu esencia es el amor.
un Padre misericordioso y un Padre poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a estas familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, representadas a cada uno de los que hoy están aquí presentes, Padre, bendigo, Padre, y pido a Dios y declaro en el nombre de Jesús que pasarán tiempos de mayor intimidad contigo, Señor, que tendrán entendimiento de la palabra y se llenarán de la palabra de Dios, Señor. Espíritu Santo de Dios, los bendigo. Y ahora, ahí donde estás, cierra tus ojos y te pido que repitas conmigo esta oración que voy a hacer, que se escuche y la repitas conmigo. Bendito Padre, te pido perdón de todos mis pecados y te acepto el día de hoy como mi Señor y mi Salvador. Hoy regreso como ese hijo pródigo a ti. Gracias, Señor, por cubrirme del juicio, del rechazo, de la vergüenza, por inscribirme en el libro de la vida y por demostrarme tu amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, los bendigo, los amamos, nos despedimos y de verdad